En los últimos tiempos hay algunos desinformadores que están diciendo por ahí que el Barça está gastando muchísimo en fichajes, que se va a quedar sin dinero para fichar, que cada año gastamos un montón y arroja un montón de pérdidas. Y bueno, me habéis enviado al respecto muchos de vosotros comentarios, tweets, etcétera, preguntándome sobre esto y he decidido hacer este vídeo pues para responder, ¿no? Para responder, cojo los datos de traspasos de las últimas 4 temporadas. 4 temporadas yo creo que es un periodo de tiempo más que suficiente para poder demostrar que lo que se está diciendo es falso, es subjetivo, parcial, es un intento de desinformar a la gente, como pues ya es clásico en este país con el Barça, ¿no? El Barça es un club que pues habitualmente tiene que jugar contra todo y contra todos, y esta es una demostración más. Bueno, la cuestión, ya digo, cojo 4 temporadas y los datos que vais a ver aquí son de Transfer Market, una web que me imagino que muchos conoceréis. Son datos aproximados, la cantidad económica no es exactamente perfecta, pero tampoco nos importa si hay 1 millón arriba, 1 millón abajo de error, por lo que comentaré a continuación. Ingresos, temporada 15-2016. Ingresos sobre 38 millones de euros, gastos sobre 51 millones de euros para un balance total que arrojan unas pérdidas de 12,70 millones de euros en la temporada, como digo, 2015-2016. En la temporada 2016-2017 ingresamos casi 34 millones de euros, gastamos casi 125 y el balance es de una pérdida de 91 millones de euros. Temporada 2017-2018, en la que traspasamos a Neymar, obtenemos ingresos de 232 millones de euros y unos gastos de, casi 360 millones de euros, para un balance que se va a unas pérdidas de 127 millones de euros prácticamente. Y en la presente temporada tenemos 134 millones de euros de ingreso, casi 130 de gastos, para un balance total de 5 millones de euros aproximados. Eso sí, quiero corregir esta cantidad porque no computan los 20 millones de euros que ha pagado el Borussia Dortmund por Alcácer, ya que acaban de ejecutar la opción de compra. La propia cuenta de Twitter del Barça lo hizo público hace cuestión de 2 días, si no me equivoco. Por tanto, en la presente temporada tenemos un balance de 25 millones aproximados de beneficio. Con estos datos, ¿qué tenemos? Pues tenemos que el Barça, como digo, ha perdido sobre 13 millones en la temporada 2015-2016, sobre 91 en la temporada 2016-2017, sobre 127 en la temporada 2017-2018, ha ganado 25 millones en la presente temporada y en total en estos 4 años tiene unas pérdidas de 200 millones de euros. 200 millones de euros. Entonces, ahora es cuando muchos dirán, pero hombre, entonces tienen razón esas informaciones, ¿no?, que están saliendo ahí diciendo que el Barça pierde dinero, porque, claro, 200 millones de euros, menudo pastón que está perdiendo el Barça. Pues no. Esto es totalmente desinformar, es engañar a la gente, es mentir, porque evidentemente lo que se suele omitir es que cada año, cada temporada, clubes como el Barça, como el Madrid, como los clubes top que ingresan barbaridades, como es el caso del Barça, Manchester United, Madrid, etc., pues suelen tener un presupuesto cada verano de poder gastar como mínimo, y esto lo deja claro el Barça, cada verano, unos 60 millones de euros. Es decir, cada verano el Barça puede coger 60 millones de euros, como mínimo, repito, para afrontar los fichajes que consideren necesarios. Y digo como mínimo porque evidentemente si tú vas a ir a negociar por De Jong o por el jugador que sea, no vas a ir diciendo, que vamos sobrados económicamente y tenemos un presupuesto de 300 millones de euros. No, porque evidentemente en vez de costarte 80 te pedirían 160 o 200 millones. Entonces por eso es como mínimo 60 millones de euros. Así que como mínimo, el Barça en estos 4 años puede gastar 240 millones de euros. Sin salirse de su economía. O dicho de otra manera, estos 200 millones de euros de pérdida no son pérdida, entran dentro de lo presupuestado y de hecho estamos en números positivos, porque teníamos para gastar 240 millones de euros dentro del límite mínimo del presupuesto y hemos gastado no 240, hemos gastado solamente 200 millones, contando altas y contando bajas. Así que aquellos que dicen, pero es que estáis gastando una barbaridad, os vais... No, esto es falso completamente. Falso completamente. Alguno me dirá, ya, pero hay falta de Jong, que aún no lo contaste. De Jong es un jugador para la próxima temporada.
Y son 86 millones de euros. Dirá alguien también diciendo que está pasando ese límite del presupuesto. Sí, pero no. Porque evidentemente tenemos a André Gómez, tenemos a Denis Suárez, tenemos incluso a Arda Turan, que por cierto, hoy ha vuelto a jugar como titular, su equipo ganó 0-3 y es líder destacado en Turquía. A ver si tenemos suerte y también podemos conseguir un dinerito por su traspaso. Y entre estos tres jugadores, si tenemos algo de suerte, el Barça debería ser capaz, como mínimo, y por los tres, de sacar 40 millones de euros, sumando a los tres. Unos 20 por Denis, unos 20 por André Gómez, y si puede ser unos 5 kilitos por Arda Turan. Si hay más suerte, seguramente podríamos sacar incluso más de 50 millones, pero vamos a poner 40 millones. 40 millones. Pero no solo eso. No solo eso, evidentemente, sino que también está el caso Rakitic, que es un jugador que podría ser traspasado por una cantidad seguramente bastante interesante. El caso, sobre todo, Coutinho, que podría llegar a ser un futbolista que el Barça traspase y que seguramente sean 100 millones de euros. Y el caso Malcolm, que también es otro jugador que habrá que ver qué pasa con él, pero que el Barça seguramente pueda conseguir una cantidad interesante. Rafinha, otro futbolista más, que bueno, con el tema de las lesiones pues es un poco complicado, pero sumando estos cuatro jugadores, Rafinha, Rakitic, Coutinho, Malcolm, el Barça podría llegar a alcanzar sobre 200 millones de euros. Solo en ventas, sin tocar el presupuesto. Con 200 millones de euros tapo el fichaje de De Jong. Me estoy olvidando de sumar los 40 millones que dije de André Gómez, Denis Suárez, etc. Vamos a poner 240. Bueno, no, vamos a poner 200. 200, así por poner. Porque los hay, o sea, no me los estoy inventando. Son el valor de mercado de jugadores que son nuestros. Y es así, tienen ese valor. Entonces, el fichaje de De Jong está cubierto y podríamos incluso ofrecer otros 80 millones de euros por De Ligt. Y seguir dentro de los límites, sin haber tocado siquiera el presupuesto del próximo verano. Así que aquellos que pretenden decir cosas como sí, es que está despilfarrando, qué gastos increíbles. Mentira. Es completamente falso, están mintiendo ustedes. Otra cosa y donde sí podemos tener problemas es en el tema de la masa salarial, que es una de las cuestiones que vengo comentando desde hace tiempo. Que el Barça, precisamente lo del club de amigos, no es solo una crítica deportiva, sino que es una crítica económica. Cuantas más renovaciones, más cobran esos jugadores, los Piqué, Alba, Busquets, Rakitic, Messi, Suárez, etcétera, etcétera, etcétera. Y oye, insisto siempre en lo mismo, agradezco todo lo que han hecho, pero hombre, si se pueden evitar algunas, como por ejemplo podría ser la de Rakitic, pues estaría bien. Por muy buen jugador, insisto, que aquí nadie está cuestionando que sea un buen jugador o que pueda tener años de fútbol. Yo no lo estoy cuestionando, seguramente de hecho pueda tener 3-4 temporadas muy buenas aún, pero es que el Barça tiene que rejuvenecerse, es que cobra mucho y es que, ya digo, para mí es un tema muy muy claro de que el Barça necesita buscar un traspaso con Rakitic ya. Y con Coutinho diría pues exactamente lo mismo, sabiendo de sobra que es un futbolista con un súper talento que a lo mejor de alguna manera Ernesto Valverde pues consigue que termine funcionando, pero tal como está distribuida la plantilla del Barça, yo no lo veo. Yo no lo veo y sigo insistiendo en que es más un problema que una solución. Que si triunfa Coutinho no triunfa Dembélé. Que en el centro del campo, con el fichaje de De Jong y con el rendimiento de Artur, la llegada de Riqui Puig, e incluso el rendimiento de Aleñá, etcétera, pues yo es que ya no le veo. Ya no es que no le vea sitios, que no veo necesidad de arriesgar y más cuando podemos sacar un mínimo de 100 millones de euros y liberar una de las fichas más altas de la plantilla. Entonces, económicamente hablando, que evidentemente es un tema que importa y precisamente por eso suelo comentar sobre pues, las posibles altas, bajas, etcétera, pues el Barça tiene argumentos de sobra para sostenerse en el tema de los presupuestos a la hora de altas y bajas, pero en masa salarial sí que tiene que revisar las cosas que hace, porque se dice, y se viene comentando ya desde hace años en múltiples informaciones, que es el Barça el que más está pagando a su plantilla. Y no debería ser así. No debería ser así. Sí que deberían ser de los mejores pagados del mundo. Es decir, en el caso de Messi es evidente que yo entiendo pues que sea el jugador que más cobra, tal. Y no digo con eso tampoco que le bajen el sueldo a Piqué o tal, pero sí que hay que tener cuidado. Es decir, lo suyo es que estemos dentro de los límites que se marcan. Dicen que la plantilla nunca debería cobrar más de, si no me equivoco, un 45% de los ingresos, que eso sería lo perfecto para una salud económica perfecta. O como mucho un 65% de los ingresos. Y el Barça, según algunas informaciones, está incluso por encima del 80%. Entonces, en el tema masa salarial, ahí sí. Pero en el tema traspasos altas y bajas, están haciendo una gestión muy, muy buena. Muy, muy buena. De hecho, ya lo aplaudí a Pep Segura, Vidal, etcétera. Precisamente lo que le aplaudía este verano era eso, de que
Yo criticaba que, por ejemplo, Malcom y Arturo Vidal, siendo jugadores que me encantan, no les veían necesarios, y son cantidades importantes, pero dentro de lo que cabe, el Barça no ha gastado nada. De hecho, como acabo de comentar aquí, obtuvimos beneficios. Por tanto, y para ir finalizando, el Barça está cumpliendo, insisto, con los números. Las informaciones que digan que el Barça está gastando demasiado, manipulando la realidad, hablando siempre de cosas como sí, por Dembélé han pagado no sé cuánto a Coutinho. Esto es como con Neymar, cuando el Barça fichó a Neymar. Cuando el Barça fichó a Neymar, salía ahí esta gente desde Madrid diciendo que habíamos pagado 200 no sé cuántos millones y tenían la jeta de decir eso contabilizando lo que hemos pagado en el salario del jugador. Es decir, contabilizaban todo, el traspaso aquí, los costes de allí, de allá, de allá. Sí, hombre, si contabilizaras así cada traspaso, los números cambiarían para todos. Y es una manera de intentar mentir, de intentar manipular a la gente. Por ejemplo, con Vinicius y Rodrigo Goes, que los fichajes del Madrid, estos chicos, el Madrid, perdón, solo en los traspasos, solo en la cantidad que ha pagado de traspaso, está sobre los 100 o incluso más millones de euros y se ha tapado todo lo posible. Se ha tapado, se ha hablado hoy por lo bajito, tal, y no se dice nada. Y por supuesto, si contabilizáramos el salario de Vinicius y lo que va a cobrar Rodrigo, etcétera, etcétera, pues diríamos, casi 200 millones por niños de 17 años. Y no se dice nada. No se dice nada. Y aquí cogen, porque el Frenkie de Jong pues les ha dejado escocidos a todos, ya que claro, estaban hablando de que el Paris Saint-Germain lo tiene hecho, se lo roba al Barça, y tenían preparados los chistes y luego han quedado retratados. Otra vez retratados. Entonces empezaron a decir eso, lo que gasta el Barça, lo que gasta el Barça, ¿de qué? Pero meteros en lo vuestro, hombre. Meteros en lo vuestro, y a poder ser que lo vuestro sea dejar de acosar árbitros, que ya está bien. Meteros en lo vuestro, hacer las cuentas de Vinicius y de Rodrigo Goes y de Brahim y de todos estos jugadores que estáis fichando y contabilizar vuestros traspasos. Teo, Odriozola, etcétera, etcétera, que yo sepa no fueron gratis todos estos movimientos. Y venimos aquí a revisar los números del Barça cuando el Barça no ha sido el club que en 2010 se gastó 300 millones de euros que nadie sabe de dónde salieron. Así que, por favor, una vez más digo, un poquito de respeto. Poquito de respeto y más, métanse en lo suyo antes de venir a desinformar y a contar mentiras, porque la realidad, y como acabo de mostrar aquí, en simples números, insisto, es irrelevante si es 1 millón arriba o 1 millón abajo, porque en el cómputo pues son 200 millones de euros de gasto sobre 240 millones de euros que tenía el Barça para gastar en presupuestos mínimos de 60 millones, que repito, si el Barça quiere, al igual que el Madrid, cada 100 años, o sea, cada año, cada temporada, se puede gastar 100 millones de euros perfectamente. Estoy absolutamente convencido. Y sin embargo, lo computé a 60 millones de euros, o sea, a 60 por año, 240, y hemos gastado 200. Dejen de mentir, dejen de mentir. Yo entiendo que la hegemonía, el fútbol espectacular del Barça, Messi, todo lo que está haciendo el Barça desde Cruyff, salvo por la era Gasparte, es brillante y genera complejos, pero déjenos en paz, déjenos en paz. Disfruten de sus Champions, si tanto dicen que es increíble y maravilloso y el mejor de la década, con 8 títulos contra 16 del Barça, disfruten de lo suyo, y a los demás déjenos en paz, déjenos seguir con nuestra lucha por la Liga, por la Copa, por la Champions, que es lo que intentamos hacer lo mejor posible año tras año. Nada más, lo dejo aquí y por supuesto nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.